Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Las vacunas cubanas contra la COVID siguen dando noticias en el mundo. Las televisoras internacionales, las agencias de prensa, los medios de comunicación están hablando de las vacunas cubanas como una esperanza para América Latina. Así lo han señalado varios medios de comunicación. Hoy se ha dado una importante conferencia de prensa esta tarde, de la que tendremos, por supuesto, detalles a través de nuestros panelistas de su contenido, y también pues estaremos acercándonos a elementos tan importantes como la eficacia de Abdala y Soberana 02. Tendremos también pues números de lo que está ocurriendo en la intervención sanitaria, por dónde andan las dosis que se han ya inoculado en hombros de los cubanos. Y tendremos detalles, preguntas, interrogantes de las que ustedes nos han hecho y que trataremos de responder en esta mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Eulogio Pimentel Vázquez, vicepresidente de BioCuba Pharma, la doctora Marta Ayala Ávila, directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, y la doctora María Eugenia Toledo Romaní, investigadora principal del ensayo clínico de Soberana 02 e investigadora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Con ellos estaremos compartiendo esta mesa redonda, que sé que será de mucho interés para todo nuestro pueblo. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que entregaron hoy al colectivo de la mesa redonda la réplica del machete del generalísimo Máximo Gómez, un reconocimiento que se nos había otorgado el pasado año 2020 por los 20 años de nuestro programa, y que hoy pues fue entregado de manos del ministro de la FARC General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, junto a otros colectivos del país y personalidades de la cultura y también del periodismo en Cuba. Muchas gracias a las Fuerzas Armadas Revolucionarias por este importante reconocimiento para nuestro colectivo. Los invito entonces a que nos acompañen en la mesa redonda de hoy. Bueno, como les decía en nuestra introducción, ha tenido pues importante repercusión en los medios internacionales las noticias dadas en los últimos días sobre la eficacia de Soberana 02 en 2 dosis primero y después pues ya el esquema completo de Abdala, lo que ha convertido, como decíamos, a las vacunas cubanas en noticia y en una esperanza para América Latina, como señalaban algunas de las agencias y de los medios de comunicación internacionales. Les propongo ver 3 materiales que ya están circulando de Deutsche Welle, la televisora alemana, y las agencias francesas de prensa y la española EFE, que se acercan a este acontecimiento que ha pues sido noticia, como decíamos, en los últimos días. Cuba quiere ser parte de las naciones que están desarrollando inoculadores altamente eficaces. Los resultados de su vacuna Abdala parecen ser alentadores, según se anunció en el programa Mesa Redonda desde La Habana. 92,28% la eficacia de la vacuna Abdala contra todas las cepas que están circulando en Cuba. Un notición, sin duda, científico, humano. La vacuna Abdala concluyó su tercera fase de análisis clínicos, una noticia que llega 2 días después de que se anunciara que otra de las vacunas propias, Soberana 02, logró un 62% de eficacia. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se refirió al respecto. En menos de 28 horas se han dado 2 noticias que son hitos científicos en una pequeña isla de manera consecutiva, cuando eso puede ser hitos en cualquier lugar del mundo, pero en una pequeña isla bloqueada. Abdala y Soberana 02 son las más avanzadas de un total de 5 fórmulas que se investigan en la isla. Cuba no integra el mecanismo COVAX de la OMS para acceder preferentemente a vacunas del exterior. No compró inoculantes internacionalmente y se sustenta en su propio desarrollo. El país caribeño atraviesa desde enero su tercera y peor ola de coronavirus, registrando actualmente picos diarios de contagio. Desde que comenzó la pandemia, la isla suma casi 170.000 casos y se acerca a las 1.200 muertes por COVID-19.
Si bien algo más de 2 millones de cubanos, de un total de 11 millones, fueron vacunados en el marco de los ensayos clínicos, Cuba aún no lanzó una campaña masiva de vacunación, algo que se espera que suceda pronto. Cuba celebra los buenos resultados de su candidato vacunal Abdala. El laboratorio BioCuba Pharma, que desarrolló el que está cerca de convertirse en el primer inmunizante contra el coronavirus creado en América Latina, dijo que tiene una eficacia de más del 92% con su esquema de 3 dosis. El anuncio llega solo 2 días después de que las autoridades científicas anunciaran que Soberana 2, el otro candidato vacunal que también terminó su fase 3 de ensayos, alcanzó una eficacia del 62% con 2 dosis, de las 3 que contempla el inmunizante. En menos de 28 horas se han dado 2 noticias que son hitos científicos en una pequeña isla de manera consecutiva, cuando eso puede ser hitos en cualquier lugar del mundo, pero que una pequeña isla bloqueada, como he dicho, nos han tirado a matar y estamos vivos, entre otras cosas, por estos resultados. Las autoridades cubanas han anunciado que en un par de semanas se esperan pedir a la Organización Mundial de la Salud el permiso para el uso de emergencia de las vacunas. El ente regulatorio exige una eficacia de al menos 50%. Bajo un embargo estadounidense desde 1962, Cuba comenzó a desarrollar sus propios medicamentos en la década de 1980, y de las 13 vacunas de su programa de inmunización, 8 son de producción local. La eficacia alcanzada en ensayos clínicos por 2 de las fórmulas que investiga Cuba contra la COVID-19 del 62% y el 92% acerca la posibilidad de que una de ellas se convierta en la primera vacuna de este tipo desarrollada en América Latina. Los resultados preliminares de la tercera y última etapa de pruebas de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala se dieron a conocer entre el sábado y el lunes, desatando la euforia en Cuba, que lo ha apostado todo a sus propias vacunas al no entrar en el mecanismo COVAX de la OMS ni comprarlas en el mercado internacional. Ay, muy feliz porque se necesitaba la vacuna ya. Me toca el día 25, a la 1 de la tarde tengo con mi turno para ponerme mi vacuna y sí me la voy a poner. La Organización Mundial de la Salud, OMS, establece que para que un candidato vacunal sea considerado vacuna debe demostrar una eficacia igual o mayor al 50%. Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas mostró un 62% de eficacia con un esquema de 2 dosis en un ensayo con 44.010 voluntarios. En tanto, Abdala del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se probó con una muestra de 48.000 personas en un esquema de 3 dosis y alcanzó una eficacia del 92,2% según datos divulgados por esas instituciones. Ambas son vacunas de subunidad basadas en el sitio de unión al receptor de la proteína S del virus, aunque en el caso de Soberana 02, ese elemento se une al virus inactivado del tétanos para potenciar la respuesta inmune del organismo. Las instituciones responsables han anunciado que solicitarán en breve la autorización de uso de emergencia al organismo regulador en Cuba, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. Ambas fórmulas ya están siendo administradas a decenas de miles de cubanos bajo la figura de estudios de intervención sanitaria y en paralelo a los ensayos clínicos como estrategia para frenar los contagios en la isla que atraviesa la tercera y peor ola de la pandemia. Bueno, es parte de esa repercusión que están teniendo las vacunas cubanas y que son, pues sin duda, estimulantes noticias para el trabajo de nuestros científicos y para lo que Cuba está haciendo en medio de adversas condiciones. Un elemento que nos indica, por supuesto, que vamos bien y de eso estaremos hablando en nuestra mesa redonda. En este casco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas, presta salto que a degüello. En este bulbo humedad y amor bravío, Paraguana bella eterno, por lágrimas de 2 ríos. En este envase, democracia sin alarde, orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde. En esta dosis, la Virgencita de la Caridad bendice al bravo David que enfrenta al rudo Goliat.
bendice al bravo David. Bueno, ahí hay elementos importantes para analizar hoy en nuestra mesa redonda y expectativa de nuestro pueblo sobre los temas que han sido noticias en estos días y sobre todo pues un poco el debate en las redes sobre eficacia, efectividad de las vacunas, cuál es realmente el resultado de Soberana 02, cuál es el de Abdala, y de eso estaremos hablando esta tarde en nuestro programa. Me gustaría empezar con el vicepresidente de BioCuba Pharma, el doctor Eulogio Pimentel, hablando de lo que ha sido el desarrollo de nuestras vacunas, de lo que ha significado, Eulogio, lo que se ha logrado consolidar como dos importantes, podríamos decir, cadenas de investigación y producción de vacunas, una liderada por el Instituto Finlay, otra por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, lo que eso ha significado, y que nos ayude a entender un poco, porque ha habido también quizás, por supuesto, a pesar de todo lo que hemos estado haciendo, creo que hay alfabetización científica en estos meses, pero siempre hay debates sobre qué cosa es la eficacia, qué es lo que mide, qué cosa es la efectividad de una vacuna. Me gustaría tener elementos sobre estos temas. Bueno, Randy, siempre las gracias y el sentido de la responsabilidad y el deber cada vez que nos dan la oportunidad de invitarnos acá a la mesa. Primero, decir que nosotros acá somos realmente minúsculos comparado con la cantidad de personas, de investigadores, científicos, tecnólogos, operarios, choferes, secretarias. Realmente nosotros somos la consecuencia de algo que empezó hace 60 años. A mí siempre me impresiona el año 1960 y una persona diciendo que íbamos a ser un país necesariamente de hombres de ciencia, y año 1960, 70% de la población analfabeta. ¿A quién se le puede ocurrir decir esas cosas? Bueno, a esa persona. Y nosotros somos fruto de todo ese, de cruzar del tiempo, de toda esa inversión en educación, de toda esa inversión en salud, de toda esa inversión en ciencia. Por tanto, es realmente creernos, ser petulantes, pensar que la gloria está en nosotros. La gloria está en un sistema precioso, humanista, donde lo más importante, aunque se repita, no es cuál vacuna es mejor o qué fármaco es mejor o a cuál podemos sacarle más provecho mercantil, sino cuál tiene el mayor y el mejor de los impactos en nuestra población. En ese sentido, me gustaría, Randy, empezar diciendo algo que hemos ido reiteradamente y orgánicamente explicando en la mesa. Cuando Cuba apostó a desarrollar candidatos vacunales, siempre lo dijimos que era consecuencia de la larga experiencia que se tiene en el desarrollo, en el diseño, en la investigación, en la fabricación de vacunas. Y hay una imagen ahí que refleja bulbos de las diferentes vacunas, y a ellas ya le podemos adicionar por ahora dos más. Y esto es la fuerza de un país. Y por eso reiterar que somos la consecuencia de, nunca debe pasarnos inadvertido, porque si no, perdemos el rumbo. Ahora, a mí me gustaría mostrarles ahí una diapositiva que refleja, digamos, ahí hay cuatro vacunas que son también razón del por qué la confianza depositada en nuestro grupo de científicos para desarrollar estos proyectos. La vacuna antimeningocócica tipo B, esa vacuna fue única en su tipo, en su momento. La vacuna contra el hemófilo influenzae, la primera vacuna por síntesis química en el mundo. La vacuna contra la hepatitis B. Y puse ese gráfico que está ahí porque desde el año 1991 comenzó a inmunizarse a la población cubana. Y esto es otra cosa que es única de Cuba. Tener un sistema, una industria, centros de investigaciones que generen fármacos y vacunas, pero tener un sustrato tan fértil para que esos fármacos y vacunas expresen su potencial. Y cuando digo
ese terreno fértil, me refiero a un sistema de salud con prácticamente un 100% de cobertura de toda la población. Y ese gráfico lo que refleja, bueno, en estos momentos hay más de 4 millones de cubanos ya inmunizados a lo largo de todos estos años, pero ese gráfico refleja que desde el año 2000 en Cuba no se detecta en niños menores de 5 años circulando el virus de la hepatitis B. Y desde el año 2007 en niños menores de 15 años. Por tanto, tener una vacuna buena, eficaz, y hablaremos del término eficacia, no necesariamente representa efectividad. ¿Por qué? Porque para que sea efectiva tiene que demostrarse en la práctica real médica, en la vida real. Y esa demostración en la vida real, con un sistema como el nuestro, hace que se potencie y la diferencia que hay entre la eficacia y la efectividad se acorte. Por eso, bueno, reiteramos aquí, hay imágenes también de nuestras instalaciones productivas, la hemos puesto varias veces, no quisiera detenerme, pero sí enfatizar, porque puede generarse una matriz de opinión. Nuestra industria fabrica en estos momentos estas vacunas bajo los estándares de las buenas prácticas de fabricación internacionales. Luchando contra el bloqueo, buscando por aquí y por allá, comprando a no se sabe cómo diríamos nosotros, pero garantizando que estén los mejores ahí. Randy, me has dado una oportunidad, y si me permites un paréntesis, para que nuestra población conozca un tincito la peculiaridad de nuestra industria. En Europa, digamos, París o digamos Berlín, para producir un fármaco se necesitan 900 surtidos diferentes. Y se dice que esos 900 surtidos diferentes provienen de 300 proveedores diferentes. Y como promedio esos 300 proveedores diferentes provienen de 30 países diferentes. Es decir, la complejidad logística de nuestra industria es extremadamente alta. Y eso es sentado o en París o en Berlín, donde uno le da un touch, aprieta el celular y al otro día o el mismo día puede ser que tenga lo que solicita. Ahora, esa complejidad trasladada a una isla ya empieza a multiplicar las dificultades. Pero si a eso le añadimos la variable más cruel, la asfixia que nos tienen desde todas las dimensiones, incluyendo la financiera, eso ratifica el hecho de lo que hablas, de cuán complejo es para un país como el nuestro desarrollar una industria como esta. Por eso, en una ecuación no hay modelación matemática que explique el milagro de tener en Cuba hoy 5 candidatos vacunales y 2 de ellos con demostrar su eficacia. Cierro el paréntesis, porque es realmente asfixiante. Bueno, yo me pregunto y me respondo también, el día a día de nuestras empresas, ¿qué % del tiempo dedican sus directivos a gestionar la logística? Y eso es consecuencia del bloqueo. No solo incrementa los costos en un 30, un 50%, sino también los ciclos de aprovisionamiento. Lo que normalmente tarda una semana, en Cuba pueden ser 6 meses. Lo otro es que hay surtidos que nos lo niegan. Porque son norteamericanos. Porque son norteamericanos o al menos tienen un 10% de componentes provenientes de este país. Y de hecho, con recursos financieros, los escasos que tenemos para pagarle a los proveedores, nos bloquean la ruta de pagarle a los proveedores, para no hablar ya de la ruta de nuestros clientes, buenos pagadores, que es realmente, cada transacción hacia o desde Cuba es un viacrucis. Y eso es el bloqueo, y mucho más que eso, a los efectos nuestros. Ahora, siguiendo, repito, esas instalaciones fabrican con buenos estándares de fabricación. Y en estos momentos están ocurriendo inspecciones de la Agencia Reguladora Cubana, nuestro SECMED, a esas instalaciones. Es decir, y eso da confianza a nuestra población de que no salga una dosis, en este caso hablando de vacunas, o una dosis de un fármaco, que no cumpla con los estándares necesarios en términos de calidad, seguridad, para uso en la población. Ahora, si seguimos
bueno, aquí está, de este tema no voy a hablar, es un tema fascinante. Tengo la suerte de que mis dos compañeras van a disfrutar hablando de ello. La eficacia de Soberana con solo 2 dosis. Esto es importante enfatizarlo. Y bueno, la eficacia también de Abdala con ese 92 y tantos %, que no quiero adelantar nada, Martica, para no robarte atención a lo que vas a decir. Pero sí, digamos, este es el sistema productivo Finlay, lo hemos dicho varias veces, pero nunca está de más decirlo. Han logrado una sinergia entre el Instituto Finlay, el Centro de Inmunología Molecular y el Biocen, que ellos mismos, bueno, las imágenes ya no solo son las instituciones enlazadas, sino vemos las imágenes de sus principales investigadores, de sus directivos, en las redes, cómo expresan un ánimo que es más allá de una relación realmente entre instituciones. Y lo mismo ocurre con el sistema 6GB. Tenemos los laboratorios AICA que primera vez que se enfrentaron al reto de formular y llenar productos biológicos, porque tradicionalmente lo hacen, lo que hacían y hacen es formular y llenar productos más bien de la química farmacéutica. Y aquí también se ha creado una sinergia de esa que no voy a hablar para no robarles espacio a ustedes, pero voy a este gráfico y me gustaría que pusieran este gráfico, porque yo les hablaba del terreno fértil. Miren, ese gráfico refleja una línea continua, una línea continua desde el mes de diciembre, donde se ve cómo va creciendo el % de personas en el mundo que al menos tienen una dosis. Así que por cada 100 sujetos en el mundo, ¿cuántos al menos tienen una dosis? Y si vamos al dato del día 22 de junio o el día 21 de junio, el mundo en ese momento estaba reportando que cada 100 habitantes, 22 tenían al menos una dosis. Y nuestro país, que empezó ayer este proceso de intervención sanitaria, es impresionante, si se fijan bien, cómo se para uno delante de esa curva y da vértigo por una pendiente tan pronunciada. Y con fecha, en el caso de Cuba, con fecha 21 de junio, este sitio se llama Nuestros Datos en el Mundo. De Oxford, la Universidad de Oxford. De la Universidad de Oxford, un sitio muy seguido en estos tiempos y desde hace, porque da datos preciosos de todo, ¿no? Es un referente en estos temas de la COVID. Un referente en estos temas de la COVID. El mundo en ese momento estaba en 22.05 y Cuba estaba en 20.11. Yo tuve, bueno, el privilegio de llamar antes de venir a la doctora Iliana Morales, directora de ciencia del Ministerio de Salud Pública, y me dijo que ya hoy Cuba había llegado al 24% de su población inmunizada al menos con una dosis. Estamos en estos minutos 5.113.926 dosis administradas en el país. Es decir, que es una cifra ya superior a los 5 millones de dosis. Y esto refleja ese terreno fértil donde van nuestros productos. Y esto hace que acorte la diferencia que hablaremos de entre eficacia y efectividad. Y bueno, estos son los datos que usted mismo estaba refiriendo ahora, Randy. En la intervención sanitaria, porque los datos que usted dio refiere también al total de los ensayos clínicos. Bueno, estamos hablando de 4.522.171 cubanos ya inmunizados, de ellos con una dosis 2.156.000. Y de estos 2 millones ya hay más de 1,5 millones de cubanos que tienen 2 dosis y más de 700.000 que ya concluyen su ciclo de inmunización. Aquí, este gráfico que viene ahora, Randy, nos impresionó. Bueno, el otro día estábamos, antes de empezar una de nuestras discusiones ricas, y nos dio por entrar en este mismo sitio y buscar un dato que es el % de personas que se vacunan en un día por cada 100 habitantes. Y cuando vimos que Cuba encabeza en estos momentos esta cifra en el mundo, refleja esencialmente esa combinación entre una industria, unos centros de investigación con un sistema de salud. Que no crean que idealizamos nuestro sistema de salud, sabemos
y nuestra industria también y nuestros investigadores, ninguno nos creemos ni siquiera el ombligo del mundo, pero sabemos nuestros defectos, pero esa cifra, como se dice vulgarmente, que me quiten lo bailado, es que Cuba encabeza en estos momentos el país o los países que tienen una tasa de inmunización por cada 100 habitantes en el mundo, es precisamente eso, Randy. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? De lo que significa este paso, que ya, bueno, pues hoy tenemos la noticia de que ya se solicitó al CERMEC con el expediente de Abdala, de eso nos va a hablar Marta ahorita, pero hablabas de eficacia y hablabas de efectividad. Esclarécenos un poco, ¿qué cosa es eficacia, qué cosa es efectividad, cuál es la diferencia entre uno y otro concepto? Incluso para evitar ambigüedades, bueno, les traje lo que define la OMS como eficacia. La OMS define que la eficacia vacunal como el porcentaje de reducción de la incidencia de la enfermedad en los sujetos vacunados respecto al grupo que no se vacuna, respecto al grupo placebo. Ese es el concepto de cuán eficaz se es respecto a un placebo. Ahora, la efectividad se calcula igual, pero ¿cuál es la diferencia? Que la eficacia ocurre bajo los estatus, bajo los estándares, bajo la supervisión de las buenas prácticas clínicas que exigen los ensayos clínicos. Sí, que generalmente son personas sanas, personas que tienen determinadas condiciones, podríamos decir un ambiente más controlado. Más controlado, exacto. Entonces, esa es la eficacia. Y la efectividad es eso, pero en la práctica médica habitual. Con todos los ciudadanos. Con todos los ciudadanos, ya es a nivel poblacional. En la práctica médica habitual significa que no existe esa supervisión del promotor del producto o del investigador principal del ensayo. Es lo que ocurre normalmente en nuestros vacunatorios. Ahora, se calcula igual. ¿Qué pasa? Que mientras menos logres inmunizar, menos vas a ver la efectividad en la población. Y puede ser una vacuna muy eficaz, pero si no logra vacunar a la inmensa mayoría de la población, la efectividad no va a ser buena. Las vacunas contra la gripe son de más de un 90% de eficacia, pero tienen una efectividad del 40%, porque normalmente se la ponen en poblaciones susceptibles o porque normalmente tienen acceso a ese tipo de vacunas muy pocas personas. Por eso es clave, y es un mensaje que nos gusta repetir, o un mensaje con dos elementos. Uno, inmunizarse no significa, primero que todo, generar la total protección contra la infección del virus. Eso lo hemos repetido. Por tanto, hay que seguir con las medidas que establece nuestro sistema de salud. Y dos, si uno se inmuniza y no completa el esquema de inmunización, en el caso de nuestros candidatos con 3 dosis, realmente está dejando una brecha para la entrada del virus y la propagación del virus. Por eso los dos mensajes, uno, protección, y dos, cumplir, adherirse al protocolo de 3 dosis, no perder una dosis. Esos son dos mensajes que siempre transmitimos cuando tenemos la oportunidad. Ahora, ¿cómo se calcula la eficacia? La eficacia, acá les puse, no es para atormentarlos ni nada, la eficacia se dice que es 1 menos el riesgo de enfermarse cuando te vacunan entre el riesgo de enfermarse cuando no te vacunan. Y le traigo un ejemplo de la vacuna de Janssen. En el caso de Janssen, que es la de Johnson & Johnson. Que es la de Johnson & Johnson. Tenía 19.691 voluntarios que pertenecían al grupo placebo. Y de ellos 193 desarrollaron la enfermedad. Eso da que hay un 98% de probabilidad o de riesgo de enfermarse perteneciendo al grupo placebo. Ahora, ¿qué pasó con este candidato en los vacunados? Tenía 19.630 voluntarios y se enfermaron 66.
¿Qué dice eso? Que el riesgo de contraer la enfermedad una vez vacunado fue de 0.33%. Ahora, eso llevado a esta fórmula que pusimos anteriormente, da la relación entre 0.33 y entre 0.98, al multiplicarla por 100 da que esta vacuna tuvo una eficacia del 66%. Es decir, no quiere decir que de cada 100 habitantes, si es del 66%, 44 se enferman y 66 se desapan. Y 66 no. Eso quiere decir que de los que se enferman, si están vacunados, hay un 66% de probabilidad de no enfermarse. No sé si fui capaz de... Y esta es una de las vacunas más renombradas y tuvo un 66% de eficacia. Por eso dejé esa eficacia y por eso puse ese ejemplo, para que mis compañeras desarrollen lo demás. Bueno, gracias Eulogio por todos estos detalles. Eficacia, que tiene que ver con el ensayo clínico; efectividad, que tiene que ver ya con la aplicación a la población de un país, de una nación, de un lugar, de estas vacunas, y de eso estaremos hablando pues en los segmentos siguientes de nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. El camino ha sido largo. Durante los últimos meses, Cuba lidió con una pandemia sin precedentes, pero no fue lo único que nos puso contra la pared. Sufrimos además un bloqueo económico que se hizo cada vez más abarcador y estricto. El gobierno de Estados Unidos escogió ponernos las cosas más difíciles. Nosotros decidimos reinventarnos. A pesar de los desafíos, trabajamos para controlar la COVID-19, redujimos el número de muertes y desarrollamos 5 candidatos vacunales. No es suficiente. Queda mucho por hacer, pero nuestros médicos, nuestros científicos, nuestra gente sigue escogiendo poner al mal tiempo buena cara, sacar lo mejor, salir adelante. Paralelamente a que nuestros científicos diseñaran el candidato vacunal Abdala, comenzó el desarrollo tecnológico para garantizar la producción. El desarrollo y producción del candidato vacunal Abdala ha sido cometido tanto por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que es el lugar donde nos encontramos, y por los laboratorios JICA. En el Centro de Ingeniería Genética, que es también conocido como con las siglas de 6GB, se ha realizado desde el desarrollo de la tecnología hasta la producción de ingredientes farmacéuticos activos. Nosotros hemos logrado el escalado hasta la máximos niveles productivos en el 6GB y nos encontramos en un momento importante de generar productos para el mercado nacional principalmente. Hasta el momento, más de 5 millones de dosis del candidato vacunal han sido distribuidas a la red nacional. Ahora mismo me siento muy importante trabajando en una de las plantas con mayor producción a gran escala. Y para nuestro equipo de trabajo ha sido muy esencial la unión entre los grupos, muchas noches intensas de trabajo, arduo, a veces sin descansar. Gracias a tanta experiencia de tantas personas que llevan años trabajando y laborando en el centro, han aportado a nuestros conocimientos como jóvenes, porque llevamos poco tiempo. Yo me siento muy orgulloso nuevamente de formar parte de este gran colectivo, ya que yo fui uno de los fundadores de la vacuna de hepatitis B, que fue evaluada por la OMS, y ahora en estos momentos nos encontramos en este gran reto de la vacuna Abdala, tratando de pensar primero como país y sacar adelante este pueblo que tanto necesita de nuestro esfuerzo. Así, todo el colectivo del 6GB se suma al reto de la producción masiva de Abdala en poco tiempo. El desarrollo acelerado de la tecnología ha permitido la entrega a tiempo de productos para ensayos clínicos, estudios de intervención e intervención sanitaria, y están creadas todas las condiciones para continuar con la producción de Abdala, cuya eficacia es del 92,28%. Ha sido un reporte desde el 6GB de Wilber Crespo y Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, un reportaje que nos sirve precisamente para hablar con la directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que anunció el sábado la eficacia de su vacuna, que puede hablar de más de 5 millones de dosis ya que ha producido para los cubanos, y que también hoy pues extiende su brazo solidario
hasta Venezuela. Han llegado las primeras dosis de Abdala a Venezuela en el Bicentenario de Carabobo, una noticia que se daba a conocer en la tarde de hoy y que se ha estado desarrollando la cumbre del ALBA TCP. Y me gustaría, Marta, que nos hablara de esta noticia, es decir, lo que significa para el colectivo del 6GB, para todos los que han estado trabajando esa noticia que se convirtió en noticia mundial de la eficacia de la vacuna Abdala, y cómo valoran ustedes todo el proceso, lo que se ha venido haciendo para garantizar no solo la investigación, que de hecho era por supuesto la prioridad, sino también este escalado de la producción de Abdala. Buenas tardes, Randy, y gracias por darnos la oportunidad, ¿no?, de compartir esta gran alegría. Hoy quizás sea un poco difícil mantener la línea científica y no evocar también la línea emotiva, ¿no? Realmente han sido meses muy fuertes de trabajo, 13 meses contamos, la comunidad científica que ha estado dirigida a desarrollar diferentes fármacos, y en este caso estamos concentrados hablando de los candidatos vacunales. El lunes fue un día grandioso porque cuando le dimos la noticia, bueno, fuimos dándosela así a nuestros compañeros, Eulogio, Eduardo, se enteró casi a las 3 de la tarde. Después pudimos compartirla, bueno, en la reunión del grupo temporal de la COVID con el presidente Díaz-Canel y nuestro primer secretario del partido, con su equipo de trabajo. Realmente fue una tremenda alegría. Quizás nosotros que llevábamos los resultados en un sobre, porque se nos ocurrió a última hora poner las 3 láminas más importantes en un sobre, no estábamos muy claros de qué emociones íbamos a desatar, ¿no? Y fue realmente grandioso, y créeme que en el teatro del 6GB esperaban la visita de Díaz-Canel y esperaban la noticia. Las imágenes que salieron después, no, fue como si fuera una electricidad, un rayo eléctrico que hubiera levantado a todos de los asientos, a todo el personal del 6GB, que por cierto, por suerte también, casi usted dando la noticia y nosotros estábamos recibiéndola acá y pudimos dársela también a nuestro pueblo inmediatamente ese día, ¿no? Entonces, invocando a Martí, quiero decir que honra. Mi presencia aquí intenta representar a todos los colectivos de trabajadores que han estado detrás de esta actividad. Como decía nuestro vicepresidente Eulogio, realmente no hay actividad, por pequeña que sea, que no haya contribuido, no hay quien se le haya pedido que deje de hacer algo que no lo haya hecho en función de la vacuna. Y yo, si me pone la siguiente lámina, tengo que remitirme necesariamente al oriente del país. Siempre me gusta mucho esa representación donde digamos que en La Habana se desarrolla la investigación desde la idea hasta el desarrollo tecnológico, preclínico, clínico, productivo, los laboratorios del 6GB y de AICA terminando esa vacuna, pero ahí en Santiago de Cuba acogieron con mucho beneplácito que nosotros los convocáramos a hacer los estudios clínicos desde el fase 1, el fase 2, el fase 3, y créeme que nunca, nunca Cuba había hecho 2 estudios clínicos fase 3 de las dimensiones que a la misma vez de estos 2 candidatos vacunales. Y en las provincias orientales fue un reto también por la lejanía geográfica. Tenemos compañeros en Santiago de Cuba que llevan 7 meses allí. Yo tengo un poco de temor de que no quieran regresar. Va a tener que abrir un 6GB allá, si ya tiene Santiago Espíritu y Camagüey, va a tener que abrir un Santiago. Sí. Entonces, después, bueno, se sumaron los municipios de Bayamo y Guantánamo, y tengo que hacerlo, tengo que agradecer realmente la acogida y cómo se incorporaron las autoridades de salud, los investigadores. Realmente fue como es Cuba, ¿no? O sea, todos en función de esta prioridad que era dar lo más rápido posible una respuesta tan necesaria y a lo cual nos había convocado el presidente Díaz-Canel. Bueno, hicimos en esa región oriental ensayos clínicos, como yo siempre digo, a doble ciega, aleatorizados y controlados con placebo. El primer estudio clínico empezó en diciembre, el 7 de diciembre del 2020, han pasado apenas 7 meses, en lo que hemos completado un desarrollo clínico fase 1, fase 2 y el fase 3 de 48.000 voluntarios. En un contexto, y yo pongo el contexto porque cuando diseñábamos los estudios clínicos en Cuba había una incidencia
incluso en las regiones, la región oriental, la incidencia no era tan alta. No era tan alta, ¿no? De hecho, incorporamos Bayamo y Guantánamo porque eran dos municipios que empezaban a tener un poco de incremento en la incidencia, y pensando también en términos de cuánto podía durar un estudio clínico de esta magnitud. Bueno, desafortunadamente, en un lugar donde hay más incidencias se pueden acumular los casos de COVID sintomáticos más rápidamente y poder tener un resultado más rápido. Y entonces, este estudio lo iniciamos entonces en un contexto también de circulación de la cepa viral más que estaba circulando en estos momentos en Cuba y en el mundo, que es la D614G. Y después, ya cuando finalizamos la etapa de vacunación en mayo, ya sabíamos que también por la movilidad y las demás condiciones que conocemos, ya tanto aquí en La Habana como también en la región oriental estaban circulando otras cepas, fundamentalmente de la cepa beta, que el origen se aísla por primera vez en Sudáfrica, y también la cepa alfa. O sea que las mismas condiciones de incremento de la incidencia y de la transmisibilidad en esta región, fundamentalmente en la provincia de Santiago, bueno, precipitó de alguna manera también que la acumulación de los casos de COVID sintomáticos, y que también de alguna manera podamos inferir que estos datos de eficacia que estamos obteniendo han sido sometidos al reto de la circulación de esta cepa. Lo cual también es una diferencia, quiero decir, con las primeras grandes vacunas que se han obtenido, porque tanto la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, casi todos fueron medidos sus estudios clínicos de efectividad contra la cepa original. Y este 92% que ustedes están hablando ya son contra otras cepas de las que ya estaban circulando en el país. Es decir, le da una dimensión mayor a ese 92% de Abdala. Así es. Entonces, siempre les ratifico, porque es importante, porque estamos informando y dando elementos para que todos tengamos, digamos, una buena información. O sea, el esquema de Abdala es un esquema de 3 dosis. El resultado que estamos dando es este esquema de 3 dosis. El estudio clínico fase 3 fue un estudio de 2 brazos, como lo decimos nosotros, 2 grupos, un grupo placebo y un grupo vacunado. Bueno, fueron 48.290 voluntarios al final. Y el análisis de eficacia se trata de evaluar después de los 14 días de la última dosis, bueno, a aquellos voluntarios que van desarrollando COVID positivo, o sea, sintomatología, y también son voluntarios COVID positivos que no hayan tenido exposición previa al virus. O sea, los ensayos clínicos, después su evaluación, su análisis estadístico, son procedimientos muy rigurosos para realmente llegar a un valor definitivo del cual uno pueda tener mucha certeza. De hecho, ustedes terminaron de poner la última dosis el 1 de mayo. El 1 de mayo, y ya digamos... ha pasado un mes y tanto para poder tener los resultados de la eficacia. Exactamente. En este caso, siempre es bueno que acompañando, ¿no?, lo de la evaluación clínica en el fase 3, que también, por supuesto, se evalúa la seguridad. Bueno, seguimos estudiando también la respuesta inmunológica, porque es el mecanismo a través del cual este inmunógeno induce los anticuerpos que protegen al individuo ante su exposición al virus. En este caso, presentaba en la mesa anterior la doctora Milady cómo nosotros habíamos podido confirmar con un ensayo comercial, con un estándar de OMS, cómo la potente respuesta inmune que inducía esta vacuna, lo cual también es un elemento claramente gratificante y que hace a uno esperar también que los resultados de protección sean los que uno aspira, ¿no? Que eso viene después, Marta, ¿no? Es decir, ahora ustedes van a seguir toda la investigación para saber de los que se vacunaron, cuántos pudieron ir a graves, cuántos pudieron fallecer, es decir, todo ese estudio va a seguir. En la lámina anterior yo ponía que la investigación sigue, porque ahora vamos también a buscar cómo es la eficacia a la evolución hacia la gravedad. Vamos a ver también cómo cómo fue la eficacia o cómo se comportó la respuesta con 2 dosis, porque tenemos hay una gran cantidad de datos recogidos que nos va a permitir también informar muchos otros resultados. Y también, ¿por qué no vamos a poder evaluar de los voluntarios de los cuales tenemos los exudados? Bueno, también vamos a poder hacer aislamiento y secuenciación
en colaboración, por supuesto, con los laboratorios que dominan estas tecnologías en nuestro país, el Instituto de Medicina Tropical y también, ¿por qué no?, la Defensa Civil. Entonces, en la siguiente lámina, bueno, esta respuesta inmune fue una respuesta inmune muy buena y además correlaciona muy positivamente con la neutralización viral. O sea que, de cierta manera, nos da mucha confianza, ¿no?, de que el inmunógeno está induciendo en los individuos lo que deseamos en términos de cantidad y también en términos de calidad. La siguiente, por favor. Bueno, este es el resultado que, digamos que, para decirlo así, enloqueció el teatro del 6GB el lunes 21, que además siempre buscando, nosotros, los compañeros siempre están pensando un poco en cosas también jocosas. El lunes era 21, del 2021, del siglo XXI. Entonces, era algo muy, muy sugestivo, ¿no? Entonces, esta eficacia realmente es una buena eficacia, porque fíjate que estamos hablando de una proteína de subunidad. Hay muchas otras eficacias muy buenas también, ¿no?, reportadas, que son virus o virus inactivados, o está la tecnología esta de mRNA, que además realmente es una composición vacunal. Tecnología muy moderna. Muy moderna. Y realmente, si cumplimos los requisitos que dictó la OMS y también la FDA para que una vacuna contra el SARS-CoV-2 pudiera ser considerada eficaz, o sea, tener más de un 50% de eficacia, o sea, reducir el riesgo del individuo a vacunarse en un 50%, nosotros reducimos el riesgo en un 92,28%, pero además los límites de ese intervalo de confianza están entre 85,74 y 95,81. Están ahí. Están ahí, están muy bien, tengo que decirlo. Bueno, no es por nada. Un pequeño país que puede mostrar un resultado de nivel mundial. Es decir, está compitiendo con las grandes potencias del mundo. No es competencia, es simplemente que se puede inferir que lo que se está haciendo tiene la máxima calidad mundial, pero está entre las mejores vacunas del mundo. Y eso ya de por sí es un resultado que uno siempre piensa, ¿no? Cuando Fidel inauguraba biotecnología decían, es un soñador que hace un país de ese tipo teniendo un centro de biotecnología, o cuando los yanquis decían, bueno, entre las cosas que hay que quitar es de Cuba, si nosotros asumimos el poder, lo dice David Burton, es quitar el desarrollo de la biotecnología, eso no es un país pequeñito, ¿no? Bueno, ¿cuánto significa ese resultado? Realmente, como decimos en buen cubano, bateamos de jonrón con las bases llenas. Y eso es algo que le debíamos a Fidel por esa visión, a Raúl que consolidó con su visión, como nos decía el presidente Díaz-Canel, de convertir el BioCuba Pharma, o sea, de crear BioCuba Pharma en las industrias farmacéuticas y biotecnológicas. A Martí, porque sabes que Martí nos ha acompañado también en toda esta creación. Y bueno, también a los fundadores del 6GB, estamos, ya sabes, ya sí la semana que viene cumplimos 35 años. El día 6 le debemos el homenaje, el 6 de julio estaremos aquí en la mesa redonda haciendo el homenaje al 6GB. Compartir con los fundadores del 6GB y también hace poco compartimos con algunos de sus familiares, porque algunos han lastimosamente fallecido, es realmente algo que de mucho regocijo. Y bueno, hay una generación también que siguió a esos fundadores, Randy, y hay una generación de jóvenes del 6GB que también se levantaron impetuosamente en el teatro del 6GB porque han contribuido de manera increíble, sin dejar de dar lo que se les haya pedido, que se ha crecido y ha contribuido mucho con la investigación de la vacuna, con el desarrollo tecnológico, con las plantas productivas, en AICA, en la terminación del producto. Y entonces, por eso te decía que era un poco difícil concentrarme en la ciencia y no concentrarme hablar de la emoción. En la emoción, porque... Pues yo creo que es importante, Marta, también explicar un poco el tema de que ese resultado de la eficacia no es un resultado que da el 6GB. Es decir, en esa decisión son expertos fuera de los participantes en el proyecto, ¿es así, no? Sí, así mismo es. Fíjate que siempre comenzamos diciendo que los estudios clínicos son a doble ciegas, controlados por placebo. Eso quiere decir que todo el camino del estudio clínico está codificado, todo. Y así se le ponen también los datos a los analistas. En este caso nosotros trabajamos el análisis con el Instituto de Cibernética, Matemática y Física. Un equipo maravilloso de jóvenes también y de profesores que trabajaron todo el tiempo a ciegas con los grupos, con los análisis.
Y de hecho teníamos incluso de alguna manera, nos pedían empezar a vacunar al grupo placebo. Y tuvimos que aguantar un poquito porque si empezábamos a vacunar al grupo placebo estábamos en la obligación de abrir los códigos. Y se lo agradecemos a los voluntarios placebo porque por 24, 48 horas íbamos a tener este resultado excelente y de hecho hemos recibido de muchos de ellos el agradecimiento. Nos han dicho, aunque soy placebo, voy con tremendo amor a poner mi hombro de nuevo para que me pongan la vacuna, y más ahora con esa eficacia a la cual yo contribuí. O sea que enormemente agradecido también a los voluntarios que participaron como placebo. Y en esta gráfica, Randy, vas a ver, es una gráfica muy elegante, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque esa gráfica que se separa así, esas dos curvas, está demostrando el riesgo acumulado del individuo al ser vacunado o si es placebo. Como ves, el riesgo para las personas que están vacunadas se mantiene bien bajo, incluso según van pasando los días de haber recibido después la tercera dosis. Y en el grupo placebo se acumula y crece. Eso también es otra manera de presentar el resultado de este número, de esta eficacia, que nos convence más, ¿no?, de que estamos ante un resultado muy importante para la vacuna, porque la vacuna tiene que demostrarlo. Y por supuesto es algo extraordinario, un regalo que le hemos hecho al país, pensamos también. Y bueno, el país nos ha hecho muchos regalos a nosotros, porque te cuento que el martes están entrando las personas así a la dirección del CGB y algunas personas vienen llorosas, ¿no? Digo, pero bueno, ¿qué pasa si hoy es un día de fiesta? No, es que cuando estábamos bajándonos de las guaguas en la garita 1, y pasaron unas guaguas de otras instituciones, se pararon las guaguas, empezaron a aplaudir y los carros a tocar el claxon. Y bueno, realmente fue una cosa muy maravillosa, ¿no? O sea, las muestras, tú sabes seguramente que el WhatsApp estaba colapsado, sí, de los nuestros y demás, y yo lo digo porque lo que quiero es agradecer, ¿no? Tener esta oportunidad de agradecer esas muestras de cariño, ¿no? Y decirle que nosotros disfrutamos mucho que haberle dado este alegrón a toda Cuba. Una alegría que comparten muchos, ¿no? Decíamos, ya se extiende a otros lugares del mundo, empieza a extenderse también la influencia de Abdala, y también está la buena noticia. Marta, estaba viendo aquí unas estadísticas que nos enviaron los compañeros del Ministerio de Salud Pública, y ya hay 314.825 habaneros de Regla, Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón que culminaron su ciclo de 3 dosis de la vacuna Abdala, y que yo decía, antes de que se hablara del 92-25, publicábamos en Cuba Debate, pero yo no sé lo que dirán los resultados científicos, pero que La Habana tenga 400 casos diarios menos de COVID-19 en las mismas condiciones de dificultades que tenemos, es un indicio. Y bueno, la práctica demostró, la vida, la ciencia demostró que era sin duda un resultado extraordinariamente notable. Pero ya son 314.825 habaneros de estos 4 municipios los que empezaron este ciclo, que ya tienen las 3 dosis del candidato vacunal, y ya en estos últimos días pues comenzó la vacunación el 14 de junio en La Habana Vieja, el 15 de junio en Centro Habana, el 21 de junio en Marianao y el 22 de junio en Playa, Plaza La Lisa y 10 de octubre. Es decir, que ya La Habana está cerrando todo este ciclo y está comenzando también vacunación en municipios de Santiago de Cuba, en Matanza, es decir, que ha habido la isla de la juventud, y eso tiene un sustento importante en esa capacidad productiva que se ha logrado, esos más de 5 millones de dosis ya que se han producido, y que es parte, como decía Eulogio, que fue el iniciador, era el director del CIGB en aquel momento, ¿no?, cuando empezó todo este proceso. Tiene mucho que ver no solo con los científicos, que son héroes indiscutibles de este trabajo, sino también con ese trabajo de los tecnólogos, de los operarios, de todo el colectivo del CIGB, y bueno, ahora AICA, que viene a cumplir esa función de terminar el proceso, ¿no? Este otro proceso de la intervención es una cosa maravillosa, o sea, el despliegue que ha logrado el Ministerio de Salud Pública abriendo los vacunatorios, pero certificando los vacunatorios, porque los vacunatorios también han sido inspeccionados por el CENMEC,
y desplegando esta intervención sanitaria, donde hay muchas personas que están ahí en el terreno. Hay un grupo del 6GB que aprovechando la experiencia del EverPro está también desplegándose en todos los escenarios con esa capacidad y esa vocación de ir hablando de la vacuna, qué es de la vacuna, participando. Y también la acogida de los pobladores de La Habana ha sido maravillosa también. Eso también es importante porque podemos tener la mejor vacuna del mundo, pero si la confianza, o sea, la confianza que han tenido los santiagueros, los bayamenses y los guantanameros en participar en los ensayos clínicos, se trasladó a La Habana, que puso su hombro, ¿no?, en esa cantidad para recibir el candidato Abdala. Y ahora están preparándose ya para también el ensayo con los niños, el Ismaelillo, ¿no? Sí. Yo quiero hablar de esta lámina de todas maneras, porque esta es una lámina que fue la que le presentamos al presidente y después en el teatro, donde nosotros, como hace todo el mundo, bueno, se pone entre las vacunas que han demostrado eficacia donde estamos, ¿no?, en estos momentos. Y vendrán otras, pues estamos seguros, ¿no?, porque en esto de la COVID, mientras más vacunas, más personas van a estar vacunadas en el mundo, más rápido vamos a controlar. Y bueno, ponemos esta frase del comandante cuando fundó el centro es grande, pero yo espero que sean grandes también los resultados científicos que se obtengan. Y Díaz-Canel el lunes, el 21, dijo: gran resultado científico con el que han demostrado la grandeza de este centro y la fidelidad a ese pensamiento. Creo que también una buena actualización, porque además cuando salió la noticia había un reporte de una de las vacunas norteamericanas que estaba en un 96%, pero después ellos mismos rectificaron, dieron nueva información hace fue ayer, ¿no? Usted incluso me la compartía, que rebajaba esas previsiones del 96 a un 91%, y eso pues pone todavía Abdala en un ranking aún mayor, solo detrás de Pfizer y Moderna, y creo que eso ya es palabras mayores. Estamos hablando de la ventaja que tiene la seguridad de la plataforma con la que se hizo nuestra vacuna Abdala, como las vacunas de Soberana, compitiendo frente a las nuevas y más potentes tecnologías que tienen Pfizer y Moderna, pero que todavía son tecnologías que tendrán que seguir demostrando, porque realmente se ha hecho lo que estaba planificado para 10 años, una nueva tecnología se ha puesto en una vacuna nueva, es decir, que no tiene precedente. Y creo que eso pues da también por un lado la eficacia de la vacuna, pero por otro lado el gran sentido de seguridad que tiene la tecnología que se ha utilizado. Le preguntaba por dos elementos: cómo sigue el tema el ensayo con los niños, cómo lo han ido trabajando, y por el otro lado, cómo ha sido la presentación ya al SECMEC del expediente de Abdala. Bueno, el ensayo de Abdala en pediatría lo vamos a hacer en la provincia de Camagüey. Vamos a utilizar la oportunidad de que la provincia de Camagüey ha participado en ensayos clínicos en pediatría a nivel internacional, evaluando diferentes vacunas de polio. Vamos a contar con toda esa infraestructura que ya está creada, ese saber hacer. Vamos a contar con la doctora Sonia Recic como investigadora principal y como monitora la doctora Surina, que son personas, una del 6GB, otra del IPK, que han tenido amplia experiencia en los ensayos pediátricos. Y bueno, vamos a hacer un ensayo clínico fase 1-2, también vamos a hacer primero, empezar la seguridad con los mayores, porque es de 3 a 18 años. Después de acumular una seguridad en un plazo corto, podemos abrir a los más pequeños, y después, bueno, vamos a abrirnos a un fase 2. Como se ha explicado, ya con los resultados de seguridad y atendiendo a la población que vamos, estos no son ensayos que se hacen con grupo placebo. Estamos desplegando todas también nuestras acciones. Contamos con que las autoridades de Camagüey y del MINSAP y del partido y del gobierno acojan también este ensayo clínico con beneplácito. Y bueno, sabemos también que pronto va a comenzar la intervención sanitaria en Camagüey, entonces vamos a estar, digamos que, con una fuerte presencia. Una doble presencia allí en Camagüey. Hoy mismo estábamos haciendo una videoconferencia con el director del 6GB de Camagüey, el doctor Nemesio, porque realmente pensamos que el 6GB de Camagüey puede jugar un papel coordinador importante en todas estas acciones.
Y bueno, tenemos también un diputado por la provincia de Camagüey que nos va a apoyar muchísimo también. Y entonces, en este caso vamos a evaluar el mismo esquema de inmunización de 0, 14 y 28. Y sí vamos a evaluar dos dosis o dos fortalezas, como se dice, del antígeno, o sea, 25 microgramos o 50 microgramos. Hemos presentado la documentación de rigor que corresponde al CENME. Ellos nos han ido evaluando, se ha mantenido el sistema de trabajo de los equipos de trabajo reuniéndose y compartiendo la información, y esperamos que, bueno, a lo mejor próximamente por el aniversario del centro, bueno, nos den la noticia de que podemos comenzar el estudio clínico. A lo mejor esa es una de las buenas noticias. La otra podrá ser la aprobación del uso de emergencia, porque ya ustedes presentaron el expediente. Nosotros desde la semana pasada estamos cumpliendo los trámites de rigor, ¿no? Las presentaciones, porque el autorizo de uso es un gran trabajo. Hoy salió un trabajo en Cuba Debate donde la directora del CENME y otros especialistas hacían realmente un trabajo muy bueno, porque con una claridad meridiana explicaban en qué consistía el trámite, a qué conducía el trámite, y en esas etapas nosotros hemos ido entregando la documentación, hemos ido teniendo encuentros técnicos con ellos, y estamos esperando también que comiencen las inspecciones en las plantas, que en este caso se visitan y se inspeccionan y califican las dos plantas, la planta del 6GB donde se fabrica el principio activo, y la planta de AICA donde se hace el producto terminado. Bueno, pues 1 de julio, 35 aniversario del Centro de Ingeniería Genética de Biotecnología. Ojalá para esa fecha o después, pero que sea un regalo para los trabajadores, para los investigadores, para todo el colectivo del Centro de Ingeniería Genética de Biotecnología, la confirmación de que la autoridad regulatoria pues ha permitido su uso ya de la vacuna Abdala con ese 92.28% de eficacia, para beneficio de los cubanos y para beneficio de otros muchos ciudadanos del mundo. Muchísimas gracias, Marta, por estar con nosotros. En este frasco se concentran las secuelas, en vez de erguir casinos, ponerse a sembrar escuelas. En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre, que patria es humanidad. En ese envase hay desvelos, sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido. La única alternativa para el país era desarrollar sus propias vacunas, porque el país tenía que tener soberanía. Y un poco que de ahí surge el nombre de la línea de vacunas soberanas que estamos desarrollando en el Instituto Finger. El último año ha sido un año de intenso trabajo. Nos cambiaron las líneas de investigación. Antes eran otros nuestros proyectos priorizados, que lamentablemente algunos se han detenido porque la prioridad ahora han sido las vacunas contra la COVID. Estos proyectos son proyectos muy complejos, son proyectos costosos. Son proyectos que afortunadamente el desarrollo científico que había en el país, consecuencia de más de 30 años de inversión en ciencia, hace que estábamos desde el punto de vista intelectual preparados para enfrentarlo, pero desde el punto de vista financiero y de determinados recursos, obviamente, había algún reactivo para la investigación que teníamos que adquirirlo por primera vez. O sea, nosotros, si vamos a hablar del bloqueo concretamente, podemos decir que los tiempos de adquisición de cualquier reactivo que nosotros necesitemos para demostrar un concepto de investigación en cualquier país del mundo, el orden es de días, y en Cuba el orden es de meses, del momento que se te ocurre un experimento para el cual necesitas un reactivo y lo mandas a comprar al momento en que dispones del reactivo. Por tanto, lograr tener esa inmediatez en el resultado ha sido un gran reto y un gran desafío en este último año. O sea, nosotros tenemos colaboradores en el extranjero que no podemos mencionarlos, porque si los mencionáramos, ellos, desde su posición, estarían afectados por el bloqueo. Entonces, si el bloqueo nos toca a todos, ha sido un desafío hacer lo que hemos hecho el último año en medio de las condiciones que el bloqueo le impone a la ciencia del país. Bueno,
Bueno, y el desarrollo de la línea de vacunas soberanas también es noticia en todo el mundo. Un trabajo riguroso, científico, arduo, que ha habido que hacer a lo largo de meses para llegar hasta ese objetivo. Y ese trabajo pues tuvo fases preclínicas. Y de eso hablamos un momento ahora en este espacio de la mesa redonda, porque nos vamos hasta el Instituto Finlay de Vacunas. Ahí está nuestra colega Dianic Flores con el doctor Pablo Oliva hablando sobre la etapa del ensayo en animales. Sí, muchísimas gracias. Como ya ustedes anunciaban, me encuentro en una de las plantas del Instituto Finlay de Vacunas. Y hablábamos en nuestros distintos espacios informativos de la importancia de los ensayos o estudios clínicos que lleva a cabo la vacuna soberana. La Soberana 1, 2, la Plus, pero a veces obviamos un poco la preclínica y el ensayo o el estudio en animales. Es por eso que hemos llegado hoy hasta acá y vamos a estar conversando con Reinaldo Oliva, alguien que desde sus inicios, desde que se gestó Soberana, está al pie del cañón. Cuéntale al mundo la importancia de toda esta fase preclínica. Bueno, independientemente que ha sido importante, ha sido una experiencia única por el tema de la COVID. Efectivamente, estos estudios son claves, son importantes porque es lo que antecede, como dice, la fase de ensayo clínico. Y son altamente regulados tanto por las entidades regulatorias cubanas, el CERMED, como las posibles inspecciones internacionales que va a tener este candidato. Por lo tanto, toda esa etapa previa de respuesta de concepto, de seguridad, de inmunicidad, de toxicología, se realizan diferentes órganos. Por ejemplo, desde ratones, antes, ratas, hasta llegar a los primates humanos. Todos los estudios se realizan con el cumplimiento de las buenas prácticas y con el cumplimiento estricto de la ética de los animales. Ustedes, a pesar de que ya la vacuna está a punto de ser aprobada, siguen haciendo distintos estudios. Por ejemplo, ahora llegamos aquí y los vemos trabajando. Por supuesto, por supuesto. Es que los estudios preclínicos no terminan nunca, porque los investigadores siempre tratamos de responder las preguntas que dejamos, digamos, colgadas durante el trayecto de la investigación. Nosotros hemos ido respondiendo las preguntas claves, las más importantes, que nos han permitido aceleradamente llegar a la etapa que estamos. Pero nos quedan preguntas por responder, que no son tampoco menos importantes, pero tenemos que responder. De manera tal que cuando se cierre el expediente de este candidato vacunal, esté todo bien documentado. O sea, que ahora mismo pueden estar investigando, digamos, en madres con sus... estudios de reproducción, estudios de transferencia de anticuerpos, otros estudios de seguridad, porque tenemos que tener todas las evidencias preclínicas para garantizar a la entidad regulatoria, a los compañeros que van a hacer los estudios clínicos, de que eso precede con una seguridad certificada. Por lo tanto, el nivel con que se realiza este estudio, con la seguridad que se evidencia, va a dar garantía y va a ser predictivo a cómo se puede comportar en los humanos. Bueno, pues muchísimas gracias por este breve contacto. Nosotros próximamente vamos a dar más detalles de lo que ocurre aquí en este lugar con los distintos animales, con lo que se estudia antes de pasar a la fase clínica. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Dianí, y al doctor por este contacto, y nosotros pues entramos a hablar de la eficacia de Soberana 02. Este viernes en la mesa redonda, Historia de Vida. Doctor Vicente Vélez Bencomo, líder de Soberana 02. De cómo el primogénito de un humilde hogar obrero de Centro Habana se convirtió en el doctor Vicente Vélez Bencomo, líder del proyecto de vacuna soberana y director general del Instituto Finlay, tratará la mesa redonda Historia de Vida de este viernes. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana, Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa desde las 7 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia.
Bueno, y el primer anuncio el sábado del 62% de eficacia con 2 dosis de Soberana 02 abrió el camino para el reconocimiento de las vacunas cubanas en el mundo. La doctora María Eugenia Toledo Romaní es la investigadora principal del ensayo clínico de esta vacuna, investigadora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Cubrí. María Eugenia, ¿cómo valoran todo el proceso del ensayo clínico en general de Soberana 02, el contexto en el que se da este primer resultado parcial? ¿Por qué un resultado parcial de Soberana con 2 dosis? ¿Cuál es la expectativa con el añadido de Soberana Plus, la tercera dosis de este esquema de vacunación? Bueno, buenas noches, Randy. No cabe duda que toda Cuba está de fiesta con el resultado de sus candidatos vacunales, de los elementos de eficacia y bueno. Pero bueno, aunque me dejaste para último para que hablara menos, estoy aquí representando a un grupo de científicos, a un grupo de personas que tampoco duermen en la intención de que Cuba tenga sus candidatos vacunales. Estoy representando a más de 44.000 voluntarios que participaron en este ensayo clínico de fase 3, a los profesionales de la salud que recibieron Soberana, así que voy a intentar hablar de cómo ha funcionado y de qué va. La primera diapositiva que traemos es muy interesante y viene por una pregunta que nos hicieron ayer en el canal Habana en un programa y decía, ¿será que llegamos tarde al mundo de las vacunas de la COVID? Y encontramos esta diapositiva tan interesante que dice, bueno, hay diferentes plataformas de vacuna, pero mira que las vacunas que son de subunidades de proteínas representan la mayor parte de los proyectos de vacuna que hoy hay en los diferentes grupos de investigación en el mundo. Y de esas solamente hay una vacuna registrada. Así que si se obtiene el registro de las 2 vacunas cubanas, estaríamos también en la punta de un país pequeño, como decíamos, bloqueado y que ha avanzado muy rápido en el desarrollo de una vacuna. Próximo. La evaluación de la eficacia de una vacuna o llegar a la evaluación de la eficacia de una vacuna es un proceso largo, es un proceso complejo y bueno, eso se ha ido hablando de cómo se ha tenido que acortar. Y empieza por decir, cuando tratamos de decir una vacuna es buena, ¿qué decimos? Una vacuna es segura, una vacuna es capaz de despertar la respuesta inmune o de estimular la respuesta inmune y esa respuesta inmune es una respuesta de calidad porque va a permitir la neutralización del virus y además se va a sostener en el tiempo y además es una vacuna eficaz en términos de que reduce el riesgo de adquirir la enfermedad sintomática. Y en ese largo camino estamos casi ya cuando estamos diciendo que estamos preparando los resultados de la fase 3. Próximo. Mira, este es el estudio de fase 3 que ya una vez estuvimos hablando aquí. Es un estudio multicéntrico, pero como su nombre lo dice, es un estudio adaptativo. Quiere decir que nosotros íbamos a ir acumulando casos y íbamos a ir haciendo evaluaciones intermedias de cuál era la eficacia. Y el estudio tenía previsto 2 grupos, un grupo con 2 dosis de Soberana 02 y un grupo con 2 dosis de Soberana 02 y una dosis de refuerzo con la Soberana Plus. Y estos grupos serían comparados con un grupo que recibió placebo. Así que nosotros habíamos planeado entre los estudios, entre los análisis intermedios, que después de la segunda dosis se hiciera una evaluación de la eficacia clínica. Y esta evaluación la hace un comité independiente, es decir, no la hace el promotor, tampoco la hacemos nosotros. Es decir, la hace un comité independiente, el cual recibe los datos y a partir de ahí hace la evaluación. Próximo. Pero este ensayo clínico, y es bonito decirlo porque casi siempre que se habla de hacer un ensayo clínico en La Habana, las personas dicen en La Habana es lo más complejo. Sí, es verdad, como son complejas todas las capitales. Y es muy interesante que en la implementación de este estudio, que incluía 44.010 sujetos, nosotros conseguimos una cobertura, que es lo que se refiere a la querencia de sujetos, es decir, el 100% de los sujetos... ¿De los que empezaron, cuántos terminaron? De los sujetos, el 100% se recibieron la primera dosis, pero miren la gráfica cómo se ve que más del 98% de los sujetos acudieron a recibir su segunda dosis. Y eso habla de que se iba completando el esquema de vacunación. Próximo. Y en la próxima vemos que la tercera dosis, es decir, la administración de la tercera dosis se alcanzó en más del 97% de los sujetos. Entonces podemos decir que fue un estudio que en medio de la complejidad, y si ponen la próximo, es muy interesante. Miren en estos datos que la doctora Marta también utilizó en términos de la complejidad del contexto y del escenario. Hoy la mayor complejidad
en términos de cepas mutantes y de diferentes aislamientos que se realizan, lo tiene la ciudad de La Habana. Entonces era un escenario complejo en el que había que poder implementar el estudio sobre la base del sistema de salud, que además está decir, estos estudios han representado para el sistema de salud también una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de alegría. Y en más de 48 sitios clínicos pudieron vacunarse estos voluntarios con esta adherencia, pero en un contexto epidemiológico realmente complejo. Y bueno, con estos elementos llegamos a la estimación de la eficacia de la segunda dosis. Lo interesante es decir que ya con segunda dosis, es decir, la apuesta es el esquema heterólogo, 2 dosis de Soberana 02 y 1 dosis de Soberana Blue. Pero ya con solamente 2 dosis cumplíamos los estándares de la OMS de decir que la eficacia superaba el 50% y el valor menor del intervalo de confianza superaba el 30%. Y esa fue la alegría, eso fue lo que comunicamos. Eso fue, y hoy yo sé que todos los cubanos, y todos sabemos que todos los cubanos están esperando el final. Pero por eso el título de mi presentación es que la evaluación de la eficacia clínica es un proceso, no un número. Y un proceso que lleva tiempo, que lleva rigor, que lleva manejar los datos con calidad. Y además el esquema de vacunación de Soberana era más largo que el de Abdala, por lo tanto terminaron después. Y eso lleva, por supuesto, que también se demore un poco más en poder cerrar el ciclo completo de análisis, ¿no? Pero ya solamente el hecho de tener más del 62% nos da la posibilidad no solamente de estar felices con el resultado, sino de decir ya tenemos una vacuna que podremos presentar para el permiso de uso de emergencia. Que en el caso de las cubanas siempre hay que decir también que se apostó desde el principio a las 3 dosis porque era también una protección frente a esas cepas que ya se veía que venían. Y que ahora otras vacunas están tratando de ver si hacen una tercera dosis por toda esta complejidad que significan las vacunas. Ya nosotros al principio lo pusimos, ¿no? Porque siempre la preocupación era, no, bueno, sí, vamos a vacunar y vamos a intentar controlar la situación que tenemos hoy. Pero esa respuesta tiene que sostenerse en el tiempo. Y se sabía, se veía que iba a ocurrir las mutaciones como ha ocurrido con el resto de los virus. Y bueno, en ese contexto, ¿cómo se comportaba? Bueno, ese es el gráfico de cómo se comportaron los placebos y cómo se comportaron los diferentes grupos de tratamiento. Y vean que el placebo duplica, tiene más de dos veces los valores que se encuentran en los grupos de tratamiento en términos de riesgo. Próximo. Entonces, para nosotros ha sido muy importante identificar qué relación tiene la eficacia clínica con los resultados de la inmunogenicidad. Los resultados de la inmunogenicidad nos han ido dando pautas, pistas de cuál podría ser la eficacia de las diferentes dosis. Y así nosotros de los ensayos de fase 2 traemos que, bueno, si ves el gráfico que representa a los sujetos que incrementan los títulos, es decir, que se lo convierten y cuyos títulos correlacionan con lo que sería la neutralización viral, ves que ya desde la primera dosis se ve que más del 30% de los sujetos incrementan sus títulos con la administración de la vacuna. Y eso nos permitió estimar cuál podría ser la eficacia clínica de la primera dosis, aproximadamente entre un 20 y un 30%. Próximo. Y si ves los datos, en ya la estimación de la eficacia después de la primera dosis, esto se comporta en un 30% después de la primera dosis. Próximo. Con la segunda dosis ocurre similar, es decir, se puede ver en la gráfica que el incremento significativo de los sujetos después de la primera dosis y después de recibir la segunda dosis, 14 días después de recibir la segunda dosis, eso supera el 70%. Y con eso hicimos una estimación que la eficacia después de la segunda dosis estaría alrededor de entre el 60 y el 70%. Y bueno, estuvo en el 62%, que es el dato que reportamos. Es decir, que está existiendo una buena correlación entre los resultados inmunológicos que vimos en los estudios y el comportamiento de la eficacia clínica. Porque para esta vacuna no hay un correlato de protección. Tú no puedes decir, por encima de este valor, ya esta misma es la eficacia clínica. Y bueno, esta es otra estimación que hicimos, donde se ponen todas las vacunas, y en medio y con la razón de los títulos anticuerpos, tú ves que también podemos ubicar a Soberana después de la segunda dosis aproximadamente, sin más de un 60% de eficacia. Entonces, después de esto, próximo, viene la pregunta que hoy tienen todos los cubanos. ¿Cuál puede ser la eficacia de Soberana 02 más una dosis de Soberana Blue? ¿Cuál es la eficacia clínica del esquema de 2 dosis? Nos toca decir que hoy todavía ese resultado no está.
nos toca decir que el resultado de cuál va a ser la eficacia de Soberana 02 estará disponible probablemente la semana próxima, porque hay que acumular la cantidad de casos necesarios para poder hacer esa estimación. Hoy se divulgó en las redes algo relacionado con este gráfico. Sí, creo cierta confusión, yo creo que es bueno explicarlo. Cierta confusión en las redes, pero realmente es un gráfico muy alentador. Es decir, entre la segunda y la tercera dosis ya se ve un incremento significativo del número de sujetos o del porciento de sujetos respondedores que mira que supera el 96%. Pero para nada ese es el resultado de eficacia de la vacuna. A partir de esos datos, y como mismo hicimos estimaciones en la primera y en la segunda dosis, nosotros estamos haciendo una estimación de más de un 85% de la vacunación, entre un 85 y un 95%. ¿Cuál es el valor? No lo sabe. No lo sabe, pero debe estar entre 85 y 95 porque lo que han estudiado de la inmunicidad de la relación, pues da que esa debe ser la proporción. Debe ser la proporción. Y bueno, importante decir que se está apostando por a la calidad y a la duración de esta respuesta, y bueno, eso determinará después cuánto va a durar la respuesta a la vacuna. Que eso es otra de las cosas que nos han preguntado, María Eugenia. ¿Qué tiempo puede durar la respuesta de una vacuna como esta? Esos estudios todavía no son posibles de tener, aunque sí puede haber ciertos indicios, ¿no? Sí, mira, esa no es una pregunta para Soberana, eso es una pregunta para todas las vacunas, incluso las que ya están registradas. Hoy todo el mundo está, pero es por el poco tiempo que hemos tenido, de que tenemos la pandemia, de que han tenido que surgir las vacunas, de que hemos tenido que probarlas. Nosotros estamos planeando con los voluntarios de la fase 1, y estaba previsto en el protocolo, que ya tienen 6 meses de haberse vacunado, bueno, hacer determinaciones la próxima semana para ver la duración de la respuesta y cómo está esa titulación, y eso va a ser una contribución muy importante. Las personas quieren saber, nosotros, la comunidad científica, también necesita saber cómo se está comportando la duración de esa respuesta. Próximo. Otra de las variables importantes que tienen las vacunas, aunque la mayoría de las vacunas, y casi todas, ponen la variable principal como la enfermedad sintomática, es bueno, ¿cuál va a ser el efecto de la infección, sobre la infección? Y es lógico que se ponga esta variable porque de eso también nos lo preguntan mucho las personas. ¿Cuál va a ser el impacto sobre la infección? ¿Cuándo vamos a ver que empiezan a bajar las cifras de incidencia? ¿Cuándo vamos a ver que empiezan a bajar el número de sujetos contagiados? Mira, antes de vacunar a los placebos y antes de poner la tercera dosis de la vacuna, nosotros hicimos un estudio anidado utilizando un test de antígeno en sujetos a los que se le había administrado placebo y a los sujetos a los que se le había puesto 2 dosis de la vacuna. Y es muy interesante, mira la tasa de infección que se encuentra en los placebos es de 0.5 y la tasa que se encuentra en los sujetos vacunados con dosis es muy inferior. Y eso permitió estimar una eficacia en términos de comparar el placebo con el grupo de vacunados de aproximadamente el 61% sobre la infección con 2 dosis. Y eso es solamente un estudio anidado. Los verdaderos resultados de eficacia van a salir de las evaluaciones que estamos haciendo en el estudio. Pero también son muy alentadores, porque el pueblo quiere saber cuándo vamos a empezar a bajar las tasas, cuándo vamos a empezar a dejar de encontrar sujetos infectados. Próximo. Pero el detalle está ahí. Es decir, y el doctor Eulogio lo decía al principio, entre la eficacia y la efectividad está la cobertura y la implementación. Si usted no implementa adecuadamente las estrategias de vacunación, pues va a haber una distancia entre la eficacia y la efectividad que se reduce. Y por el contrario, si usted implementa adecuadamente y vacuna muchas poblaciones y consigue vacunar esos clústeres de población, que son los que mayor influencia tienen en la dispersión de la epidemia, pues no cabe duda que la efectividad de la vacuna se incrementa. Entonces, bueno, ese es el reto. Conseguir vacunar a más personas, conseguir impactar sobre esas personas que hoy tienen el rol tan importante en la dispersión de las epidemias para realmente poder comenzar a ver la reducción en las tasas de infección. Próximo. Bueno, Randy, esto era obligado que yo lo trajera a la mesa. La mesa pasada cerré con el compromiso del equipo de investigación con la vacunación de los placebos. Y hoy, creo que hoy el equipo de Soberana le cumplió ese compromiso con sus placebos. Hoy nosotros conseguimos que el 86,7% de los sujetos a los que se les dijo que eran placebos
a pesar de que ya había comenzado la intervención sanitaria, se mantuvieran en el estudio y recibieran su primera dosis de vacuna. Entonces yo creo que eso es una alegría para el pueblo cubano que confía tanto en su ciencia, que confía tanto en su sistema de salud. Y es que esos que fueron nuestros placeos hoy ya tienen su primera dosis de vacuna administrada. Entonces por eso lo traía antes de terminar. Es como un compromiso ético de la ciencia con las personas que deciden participar en los ensayos clínicos. ¿Y el equipo cómo está, María Eugenia, con estos resultados? Feliz. Esa conjunción de compañeros del FINLA y del Centro de Inmunología Molecular de la Universidad de La Habana, de todos los que han participado en este ensayo. Mira, tú sabes que el equipo, como todos los equipos de investigación, empiezan siendo un grupo y terminan siendo eso, un gran equipo. Yo creo que todos estamos muy felices de la sinergia y eso ha representado cosas que pueden ser otros elementos, otros caminos de investigación. Pero yo creo que también está muy feliz el sistema de atención primaria, también están muy felices todos los investigadores que empezaron siendo investigadores cuando empezaron el ensayo clínico. Yo creo que, bueno, eso lo compartimos entre todos con el pueblo de Cuba. Bueno, pues muchísimas felicidades. Esperemos que la semana que viene tengamos quizás ya el resultado de Soberana 02, que se presente también el expediente ante el SECMEC para el uso de emergencia, que sigan trabajando ese equipo venciendo el bloqueo, que lo ha tenido que hacer a lo largo de la investigación, lo tiene que hacer ahora en el escalado de producción de la vacuna, ha tenido que enfrentarse duramente al tema del bloqueo para poder escalar la producción de Soberana 02, y creo que es también parte de esa felicidad tremenda, saber que entre los pocos países del mundo y el único latinoamericano que ha logrado una vacuna contra la COVID-19, y no una, sino dos, ha sido Cuba. Abdala, con su 92.28% de eficacia, que la sitúa en este momento entre la tercera más eficaz de todas las que se han hecho en el mundo contra la COVID-19. Soberana 02 más Soberana Plus en ese esquema de 3 dosis también, pues con un estimado entre el 85 y el 95% de eficacia, que la convertirá también en una de las mejores vacunas del mundo, y eso es un orgullo para este país. Es el resultado de la obra de nuestros científicos, del talento, de la consagración, de la manera en que han enfrentado este desafío, y es también el resultado de la obra de la revolución, de la obra de Fidel, que desde el principio de la revolución dijo que este país tenía que ser un país de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento, hoy diríamos de hombres y mujeres de ciencia y de pensamiento. Qué bueno que tengamos pues todos estos resultados, qué bueno que se siga investigando en Soberana 01, en Mambisa, qué bueno que nuestro sistema de salud haya podido enfrentar el desafío de toda esta vacunación, y qué bueno, como decía Eulogio, que hoy Cuba sea el país que diariamente más inmuniza en este mundo. Son noticias que nos tienen que hacer sentir orgullo a todos los cubanos, que nos hacen sentir a la patria aquí bien dentro de nuestros corazones. Felicidades a nuestros científicos, y por supuesto que no será la última vez. Estaremos pronto de nuevo hablando de las vacunas cubanas, de su eficacia y de la intervención que en todo el país pues se seguirá haciendo con estas vacunas cubanas contra la COVID-19. Nos vamos con la canción de Buena Fe, que nos llena todo también de motivación y orgullo. Muy buenas noches. En este casco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas, presta salto que a degüello. En este bulbo, humedad de amor bravío, Baraguana bella eterno, por lágrimas de dos ríos. En este envase de
Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de esta jornada. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Intercambia Díaz-Canel con profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Convocan al 7º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª legislatura. Sesiona en Venezuela, 19ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Cuba implementa estrategias para enfrentar las diversas secuelas derivadas de la COVID-19 en grupos poblacionales, en particular los niños, los jóvenes y adolescentes, obligados a alejarse temporalmente de sus escuelas y continuar la educación desde sus hogares. Así se conoció durante el más reciente